Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que hacemos desde aquí, desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. El día de hoy tenemos un programa muy especial, podríamos decirlo que es un programa especial porque la semana pasada, el día 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, nuestro padre, Monseñor Juan, fue llamado pues a comparecer delante de Dios y fue llamado ya a la eternidad, a la vida eterna. Y nosotros como sus hijos espirituales pues tuvimos la gracia, la oportunidad de acompañar todo lo que fueron sus ceremonias exequiales, lo que fue su entierro, y de verdad que estamos con un montón de impresiones en nuestra cabeza, en nuestro corazón, especialmente en nuestras almas, que queríamos compartir con todos ustedes, porque así como nosotros recibimos muchísimas gracias acompañando estos días a Monseñor Juan, que estaba su cuerpo ahí ya a exposición para la veneración de todos, para despedirnos de él, después su posterior entierro, después todas las impresiones que han venido después, son momentos que nos llenan el alma y nos llenan también de recuerdos, de saudades, como se dice en portugués, saudades de tanto que hemos compartido con él, vivido con él. Pues creo que era una obligación nuestra dar a conocer y compartir con ustedes todas esas gracias. Y por eso queríamos aquí reunirnos con el hermano Fernando, el hermano Juan Andrés, Salve María, que los saluda a los dos, para que podamos pues compartir con todos ustedes nuestros flashes, como le decimos, en los heraldos, a estas gracias sensibles que han tocado nuestro corazón en estos últimos días. Así que bueno, primero que todo, Salve María a los dos. Salve María, hermano Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Y sí que, como usted bien dice, es un tema importantísimo, sobre todo para hacer partícipe, ¿no?, a todos los que nos siguen de estos grandes flashes que hemos recibido en esta semana pasada y que todavía seguimos recibiendo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Juan Andrés. Salve María a todos, la verdad que es una alegría compartir con ustedes todo esto. Y sabe que una cosa que me impresionó muchísimo es que cuando regresamos notamos que las personas que no tuvieron la oportunidad de ir, como que se hubiesen ido. Sí, exactamente. Entonces imagino que pues los que me acompañaron a través de las transmisiones en vivo habrán recibido también muchísimas gracias en ese sentido y van a estar en total consonancia con todo lo que vamos a contar por aquí. Habrán participado de todas esas gracias recibidas por todos nosotros. Bueno, para empezar, pues yo creo que mejor contemos así cronológicamente cómo fueron pues esos últimos momentos, cómo nos enteramos nosotros del fallecimiento de Monseñor Juan, cómo fue el viaje. Y bueno, yo recuerdo que era en la madrugada, ¿no?, del 1 de noviembre, eso fue un día viernes, ¿no? Madrugada del 1 de noviembre, después de esa noche horrible, ¿no?, del 31 de octubre, que tanta cosa horrible pasa en el mundo, ¿no?, que se celebra como que al demonio, por así decirlo, ¿no? Comienza el día 1 de noviembre, estábamos nosotros ya durmiendo o acostados, por lo menos yo estaba con algunas dificultades para dormir, y nosotros pues tenemos la costumbre de no utilizar el teléfono celular en nuestros cuartos, ¿no?, por unas normas de prudencia y de disciplina, ¿no? Pero claro, uno siempre lo deja ahí por cualquier emergencia. Cualquier emergencia, claro. Pero uno no lo suele ni mirar ni nada. Y recuerdo que yo estaba con dificultades para dormir y a las tantas veo que la luz del teléfono empieza a brillar. Yo, qué raro, ¿qué será esto? Cuando veo el hermano Juan Andrés a la 1:30 de la mañana, más o menos, yo, qué raro, ¿será que pasó algo? ¿Hay alguna emergencia? Y dije, bueno, le voy a contestar porque puede ser una emergencia. Atiendo el teléfono y me acuerdo que usted me comenta, mire, hermano fulano, hermano Sebastián, acaba de fallecer Monseñor Juan. Nos acaban de avisar, así para que usted despierte a todo mundo, dé la noticia y bueno, esperemos saber qué indicaciones nos dan. Y me acuerdo cuando usted me dijo eso, yo me quedé helado, pues porque por más que Monseñor Juan llevaba 14 años, ¿no?, de un accidente cerebrovascular, un ictus, como le llaman en otros lugares,
él estaba con dificultades, sobre todo en el último año había sido muy, muy sufrido para él. Pues a uno siempre la noticia de que su padre fallece, pues es un baldado de agua fría. Entonces yo me acuerdo que, claro, lo primero que hice fue pensar en un montón de cosas, como que hacer un examen de conciencia, ¿no? Oiga, pero se fue Monseñor Juan y qué pena uno no haberlo amado más, no haberlo, no sé, honrado más, no haberse portado mejor, por así decirlo. Y recuerdo que, bueno, desperté a todos y ahí el hermano Fernando, que es el superior de la casa, convocó para que fuésemos todos a la capilla, ¿no? ¿Y ahí qué pasó, hermano Fernando? ¿Usted quiere contar? Bueno, ahí, bueno, yo también cuando me enteré, también fue el hermano Juan Andrés que me llamó, pero me llamó por la radio, que tengo la radio interna. Y ahí entonces me llamó. Y ahí yo sí, me había llamado antes también por el celular, pero yo no tenía esa facilidad de verlo como el hermano Sebastián acaba de contar. Y entonces vi las llamadas perdidas, todo, pero lo que realmente me despertó fue la radio, ¿no? La radio. Y ahí me dio esas noticias también. Me acaban de decir que Monseñor Juan acaba de fallecer. Y yo sentí como vio cuando le dan un susto, así, usted siente como que se le viene abajo todo. Sí. Y yo sentí eso, pero inmediatamente después una tranquilidad, una paz, como que, o sea, todo va a correr bien, todo, porque claro, en ese momento usted tiene que llamar a toda la comunidad, dar el aviso, no es fácil, pero como que entre una gracia así de mucha paz, de mucha calma, de que de aquí para adelante, de todas las cosas que teníamos que hacer para dar la noticia a toda la comunidad y las oraciones que íbamos a hacer en conjunto, todo, iba a correr todo de la mejor forma posible. Y fue ahí entonces que ahí sí revisé el teléfono y sí que vi las llamadas perdidas, tal. Y ahí fue que le llamé a él si podía venir al cuarto, el cuarto que yo uso. Y ahí para ponernos de acuerdo cómo hacer y tal. Y fue ahí que tocamos la alarma, tocamos la campana, ¿verdad? La campana. Y ahí entonces nos reunimos todos juntos y ahí dimos la noticia y que entonces que nos pusiésemos, estábamos todos obviamente con ropa de la cama, ¿no? Claro. De dormir. Y entonces ahí nos pusimos, nos aseamos, tal, nos pusimos el hábito. Y ahí, ¿qué pasa? Como en la comunidad aquí del Salvador tenemos 2 casas, una pegada a la otra. Entonces, mientras esperábamos a los otros, que justamente estaba el hermano Sebastián y los demás, ahí fuimos, en fin, arreglando la capilla, encendiendo las velas, tal. Y fue ahí que nos reunimos todos, pero no sé si usted va a coincidir conmigo, si van a coincidir conmigo, pero como que había, sí, un ambiente como que de tragedia, pero en el buen sentido, no tragedia, diría, un ambiente de seriedad, como, sí, de mucha serio, emoción, muy serio, de mucha emoción, pero yo sentí mucha calma también, sí. Mucha calma, como que tranquilo, todo va a correr de la mejor forma posible, y obviamente que recé por Monseñor, pero dije, rezar por él, yo prefiero rezar a él, claro. Rezarle a él y que él nos ayude, nos oriente en estos momentos de que estamos sin la presencia física de él y cómo organizarnos para poder también participar de todos los funerales de él en Brasil, porque ya teníamos idea de que la cosa no teníamos muy así como inminente, pero sabíamos que no iba a durar mucho, no iba a tardar mucho. Entonces ya pensamos, cuando se dé el caso, vamos a ir todos a participar, de acompañarlo a él y tal. Y claro, una cosa que te avisen al mediodía o hasta la tarde, una cosa que te avisen a la 1:30 de la mañana, ¿no? Sí. Y entonces sí. Ahí sí que las correrías son un poco más aceleradas, pero claro, hay mucha calma, mucha tranquilidad, y fue que ahí nos reunimos en la capilla, hicimos unas oraciones propias, ¿no? Para los difuntos, y se dio, digamos, por así decirlo, oficialmente el anuncio de que nuestro padre y fundador había fallecido. El hermano Fernando se emocionó cuando leía el texto, sí. Fue muy bonito eso. Y bueno, y ahí ya comenzó todo el operativo para poder viajar, que fue un milagro también, ¿no? Porque el hermano Iván, que fue el responsable por conseguir los boletos y todo, se quedó la noche en claro. Y coincidió que la persona que le ayuda a él para conseguir los boletos sufre insomnio, ¿no? Eso fue un milagro. Entonces fue un milagro porque le habló y la señora estaba despierta y se consiguieron los pasajes, valga la aclaración acá también, milagrosamente con unos precios increíbles, y pudimos viajar. El día siguiente nos despertamos, misa y para el aeropuerto, el primer grupo. Me acuerdo que con el hermano Juan Andrés íbamos comentando, ¿no? Llegamos al avión
cuando estaba despegando el primer avión, pues estábamos viendo parte de la primera ceremonia que ya se estaba dando en Brasil, que fue una cosa grandiosa, gloriosa. Yo creo que no hay rey en el mundo que haya tenido unas ceremonias fúnebres como las que tuvo Monseñor Juan. Fue una cosa espectacular. Y más que propiamente un ceremonial en sí, el amor con que se hacía. Claro. Es que ahí Es está que la eso diferencia. era lo que se notaba, ¿me entiendes? Sí. Porque quizás una reina o algo... Hay una obligación protocolar, digamos, ¿no? Exacto, pero no, aquí era algo que salía del corazón, que salía del amor y que... O sea, eran eso- hijos que estaban honrando a su padre en esa ceremonia. Exactamente. Y me acuerdo que nosotros pues estábamos viendo y era emocionante ver la cantidad de gente, los sacerdotes, el cariño como llevaban el cuerpo de Monseñor Juan, ¿no? El hermano del hermano Juan claro, Andrés, el del hermano del mundo, mundo, sí. tuvo la gracia también de poder llevar llevar los restos. Y fue la primera misa que la celebró el padre Mario Becar, ¿no? También con una gran devoción, de los primeros sacerdotes de los Heraldos, Sí. que había sido ordenado como Monseñor Juan, ¿no? Exactamente. Y fue un flash, un verdadero flash. Y recuerdo que, bueno, el avión nuestro hacía escala en Bogotá. Se atrasó, ¿se acuerda? La salida fue una cosa que íbamos a perder la conexión. Claro, había cierta aflicción, pero por otro lado también una paz de que sabíamos que Monseñor Juan estaba guiando todo, ¿no? Nos estaba acompañando. Eso se notó mucho, de Sí. cómo él estaba moviendo las piezas, ¿no? Del ajedrez para que salga todo súper bien. Sí, sí, Porque sí. normalmente un viaje así que te dice, no, bueno, ustedes que fueron los primeros en viajar, miren, tienen 2 horas para estar en el aeropuerto. Sí. O sea, 1 hora para estar pronto, Sí, sí, sí. maletas listas y estar en el aeropuerto ya de aquí a 2 horas. No era... Y claro, si te avisan eso, uno queda, uy, ¿cómo hago? No sé qué, ya un montón de problemas, pero no sé, todo fue Todo fluía. fluido, ¿no? fluido. Ahora, y cuando llegamos a Colombia, a hacer la escala en Bogotá, ahí empezó ya el encuentro con un montón de hermanos, de sacerdotes, de mismo hermanas de la Orden Segunda, que estaban todos dirigiéndose para los funerales de Monseñor Juan. Y era impresionante ver la alegría de todo el mundo. Todo el mundo se saludaba. Como que íbamos a ir al cumpleaños de Exacto, Monseñor, parecía exacto. eso. Es que sabe que por lo menos a mí me parece que había... Bueno, es un encuentro de emociones, de sentimientos. Sí. Sobre todo mucha exultación. Sí. Obviamente, como que, digamos, mezclada con eso humano del sentido de que, pues, ya no está entre nosotros físicamente, ¿no? Ujú. O sea, había una tristeza, pero que no te abate. Sí. Porque una Exacto. tristeza que te deja, esta no, era una tristeza, pero y al mismo tiempo exultación. O sea, era como, y muchísima gente, o sea, de los sentimientos encontrados, ¿no? Claro, claro. Que medio contradictorio, pero había la tristeza que, claro, usted ya no lo va a volver a ver, tal, pero sabe que está ahí en el cielo ayudando. No, y se sentía su y se presencia. sentía su presencia, digamos. exactamente. O sea, lo mismo que cuando uno sentía cuando estaba con él, que era impresionante estar en una misa, en una reunión con él, o en algún ambiente con él, o hablando con él, uno sentía algo diferente. Era Sí. una alegría, Ah, sí, una claro. presencia de Dios. Y se sentía eso mismo, pero, digamos, ya entre nosotros, digamos, como... Ajá. Pero es muy interesante lo que usted dice. Parecía, o eso Juan Andrés, no sé quién fue el que dijo, que parecía que estábamos yendo era el cumpleaños de él. Y si uno se pone a pensar, de hecho, Es el día, días natales, ¿no? exactamente. El día del nacimiento de él. a los santos se les festeja el día que mueren. Y después Claro. fenomenal porque coincide con la solemnidad, perdón, de todos los santos. Sí. Sí, fue como un sello, Es como ¿no? un sello, de Dios. sí. De que ese día era el escogido para Es que él. está lleno también de cositas así muy simbólicas que quizás a lo largo del programa vamos a ir contando, porque Ujú. un montón de idiosincrasia, de Diosidencias. también idiosincrasia, de cómo todo era simbólico, todo. Bueno, todo. justamente cronológicamente contando, el Ujú. primero que ocurrió, que ya estando ahí para despegar hacia San Pablo, comienzan a llegar fotografías del final de la misa. de la primera misa. En San Pablo. Y se dio ese fenómeno de que un arco iris salía de la basílica y se dirigía hacia el cielo. Impresionante. Era como Hacia una el cielo. especie de... O sea, en vez de ser un arco iris así, Sí. era un arco iris así. Sí. Y un montón de fotografías que comenzaron a llegar de gente que, yendo también para San Pablo, desde el avión, se Viendo veía la la- iglesia del Tabor y se veía que salía el arco iris. Vamos a ver si ponemos alguna fotografía. Salía el arco iris de la Basílica del Tabor, donde estaba el cuerpo de Monseñor Juan, al cielo. Y en otras casas Y en de los varios heraldos, lugares, en sí. varios países, Ajá. en el mismo momento, En Portugal, ocurría en el fenómeno. Canadá, en en Colombia, Colombia. sí, en varias ciudades de en- Brasil. De Brasil, más ciudades. Así es. Entonces fue como ya una especie Y de después primera... el significado que tiene el arco iris, que es la alianza, ¿no? Alianza, De Dios con los exactamente. hombres. El verdadero significado del Ajá. arco iris es eso, la alianza La de Dios alianza, con los hombres. Exactamente.
Impresionante, ¿no? Fue muy, muy bonito. Bueno, ahí llegamos a Brasil. O sea, no podemos alargarnos mucho porque hay mucha cosa para contar. Y otra cosa que fue emocionante, fue muy bonito ver la hospitalidad, los hermanos allá. Eso fue El padre Santiago y todos los eremitas del Tabor, el desvelo y... O sea, yo me pongo a pensar cuando aquí recibimos a los de Guatemala que vienen uno desesperado que recibirá no sé, a 10 personas más. Ellos recibieron a 400 personas. Desesperado, pero siempre con mucha alegría. Claro. Sí. Pero sí, es un problema. O sea, bueno, conseguir el hospedaje, conseguir esto, lo otro. O sea, normal. Pero, preocupaciones. Ajá, pero ahí lo de Brasil. Y se notaba que no solo era un recibir, bueno, entren aquí, sino que era como una acogida. Sí, ¿no? sí, sí. Una acogida y preocupado por aquel que está llegando. Usted Exacto. tiene ropa de hospedaje, tiene esto, le falta, está bien ubicado. Hasta en eso se sentía Hasta en como eso, Monseñor sí. Juan recibiendo, ¿no? Exactamente. Era como que ellos, como que Monseñor a través de ellos recibiéndonos a todos y en sus todo, hijos. también las reflexiones, todo. No, y el padre Santiago nos decía, no, para nosotros era un punto de honra que todos estuviesen bien recibidos. O sea, claro, sí. evidentemente, había sus precariedades porque es una casa que no está preparada para recibir a 400 heraldos. Sí, ¿no? Y después, Pero en cuanto a dignidad y Sí. en cuanto, en fin, de parte de ellos, todo Sí, todo perfecto. genial, perfecto, y fenomenal. desde aquí pues también les Un agradecemos agradecimiento. por todo. infinitamente Y agradecido. bueno, y entonces ya llegamos en la madrugada nosotros, dejamos nuestras cosas y ahí me acuerdo yo la escena, por lo menos lo que yo viví, entrando al edificio donde nos estábamos hospedando y se veía la puerta de la iglesia y se veía el cuerpo de Monseñor ya ahí al fondo, ahí expuesto para que sus hijos pudiesen pasar. Por cierto, fueron 3 días seguidos de que no paró el flujo de gente. Uy, no paró. No paró. Pero no, no, en o ningún sea, momento. En ningún momento. O sea, Sí. noche, o sea, Mañana, tarde y noche. Y madrugada. Y madrugada. Uh-huh. Y bueno, ahí dejamos las cosas y fue ese primer encuentro ya con nuestro padre, ahí ya fallecido, que fue un flash, fue un verdadero... O sea, era un montón de cuestiones que pasaban por la cabeza. ¿Sabe que conmigo emociones. aconteció que, bueno, yo dejé mis cosas, me bañé y tal, y dije, no, yo voy a bajar ya y voy a ir allá a la iglesia, a saludar a Monseñor. Y bueno, siempre que uno venía, Monseñor, hay que reconocer que él siempre fue muy accesible. Sí. Pero obviamente, claro, con tanta gente, pues había que tener cierto orden. Entonces, habían unas personas encargadas de, que nosotros decíamos la guardia, de organizar, que nadie... No, y de proteger a Monseñor también. Exactamente, sí, porque si no, le quitaban los cordones de los zapatos, ¿verdad? Todo el mundo quería estar cerca de él. También era, pues, salir corriendo a reservar un lugar lo más cerca posible, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo llegué. Cuando entré a la basílica vi que estaban pasando la orden primera porque estaba pues todo muy organizado realmente. Eso fue impresionante, el orden que había, la tranquilidad que había. Estaban terminando de pasar los de la orden primera. Y dije, yo me meto en esta fila. Cuando me metí, de repente me sentí como con un Monseñor sin barreras. Uh-huh. Como que ya no era, o sea, como que yo para poder comunicarse con él, estar con él, ya uno podía hacerlo directamente. Y que era un reflejo de lo que estaba pasando en la realidad. Exacto. Sí. Me acuerdo que con toda calma, con toda tranquilidad, pude pues tocarlo, besar sus manos, pude como que verlo con tranquilidad, hablarle, le dije algunas cosas. Me impactó muchísimo. Sí. Después, claro, volví a pasar varias veces porque no podía perderme esa oportunidad, pero realmente fue como que el inicio de un nuevo relacionamiento. Exactamente. Exactamente. Que antes, claro, usted antes tenía que ir y lo que usted decía, pasar la guardia y todo, pero ahora no, ahora es directamente. Y lo directo, digamos, ¿no? Y para todo, y uno siente mucho eso, la presencia de él. Sí. Siente mucho de que decía el padre Pedro Monastre, que es el superior, él decía, él no está ahí porque digamos, está el cuerpo, ¿no? Pero de todas maneras, como que de una forma u otra él se hace sentir, se hace que está presente y que nos acompaña en todo, ¿no? Yo también cuando tuve esa misma sensación, bueno, nosotros llegamos un poquito más tarde, llegamos a tipo 7:30, 8 de la noche. Llegamos porque nuestro vuelo fue un poco más tarde.
Y ahí llegamos, el grupo nuestro, ahí sí nos lavamos un poquito, nos aseamos un poco, y ahí directo a la basílica para saludar a Monseñor. Y mientras usted va yendo así, y me encontré con un sacerdote de Paraguay, y le dije, mire, ¿qué está viendo ahora? Como y dice, no, mira, ahorita va a haber, de aquí a poquito va a hacer una misa, y después de la misa va a haber nuevamente poder venerar el cuerpo de Monseñor. Entonces, esté atento. Bueno, fantástico. Fui, y de hecho, a pocos minutos empezaba la misa. Había una fila así no, ya habían justamente cortado la fila porque iba a haber la misa en breve. Y yo pensando, que me intentaba la basílica, anda así, ¿cómo va a ser, no? Porque solamente la guardia y no sé qué y tal, y cómo... pero no, era súper calmo. Y él me dijo, no, siéntese aquí para la misa y después siéntese lo más cerca posible. De hecho, fue una gracia porque me sentí súper cerca, lo tenía ahí en Monseñor, cosa fabulosa. Y cosa que nunca me hubiese pensado que iba a llegar, ¿no? A un momento tan importante como ese, sí. El primer contacto con Monseñor después de que Él no está con nosotros, digamos, físicamente. Y yo dije, bueno, seguramente me va a tocar no sé, sí, era la típica, ¿no? Uno ya va pensando. Y no, pero súper cerca, así, y prácticamente al lado. Y toda la misa usted puede ir mirándolo a él, mirando al sacerdote, toda la ceremonia y tal. Y el mismo sacerdote que me dijo, mire, después de la misa va a haber también, vamos a reanudar la fila para poder venerarlo. Y yo dije, bueno, esto va a ser una fila enorme. No, súper bien, rápido. Como que Monseñor... No, y sabe que era bonito también que todo el mundo quería estar con Monseñor, claro, que estar cerca, pero la disciplina que había, se mantuvo, o sea, todo el mundo obedeciendo las normas que daban, y todos aprovechamos mucho por eso, porque todo fluía muy bien, todo el mundo respetaba las normas, fue algo muy, muy bonito, era muy... Y estaba el Fred estaba así, un poco así para arriba, y claro, usted iba así para la fila y estaba Monseñor ahí, y usted conseguía besar las manos, tal, pero quien tiene una altura un poco privilegiada no llegaba mucho a las manos, ni en puntillas de pie, ¿no? Pero me han dicho que habían puesto una especie como que de tarima. Sí, para los niños. Para los más pequeños, sí. Para los más pequeños. Pero justo cuando yo llegué no estaba. Entonces ni modo. Y mi hermano que también es heraldo, él vive en Argentina, él estuvo también en todas estas ceremonias, y él llegó antes. Y él me dijo, ¿y usted consiguió besar la mano? Y sabe que no consigo porque no llego, solo lo máximo las mangas, ¿no? Del hábito. Y ahí qué pena, porque antes había un tarima y yo llegué, como había llegado antes, le pude besar las manos, le pude besar el pecho, le pude abrazar. ¡Wow, qué bueno! No, él dijo una cosa bonita, dijo, no, yo me sentí muy mimado por la señora Doña Lucilia. Sí, interesante. Porque... Claro, tuvo una intimidad con Monseñor como no había tenido, me imagino, en la vida. O sea, poder besarle el corazón de Monseñor, tal. Qué bonito. Y qué bueno, qué fenomenal. Yo también feliz de poder haber besado las... No, y hubo una cosa que era impresionante. Estábamos nosotros, los que somos parte de la orden primera, orden segunda, la orden tercera también, fue muchísima gente. Muchos terciarios, sí. Pero usted veía también un montón de personas que habían pasado, que habían sido de la orden primera o de la orden segunda, cientos, que pues, por motivos X, Y, Z, pues no continuaron en la vida comunitaria. Algunos se casaron, otros llevaron su vida aparte, pero que estaban ahí. ¿Por qué? Porque eran personas a los que Monseñor Juan les había cambiado la vida. Exactamente. Para bien. Exactamente. Monseñor Juan como que les había dado un norte, un rumbo en su vida en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a su amor a Nuestra Señora, en cuanto a su amor a la Iglesia. Y usted veía de parte de ellos como que un deseo de agradecer a Monseñor Juan y de honrarlo en ese momento en el que... Porque ellos le debían todo a Monseñor. Exactamente. Y usted veía eso, ¿no? ¿Sabe qué interesante? Una gratitud. No solo estábamos nosotros, la orden primera, segunda y tercera, también esas personas que se menciona, sino también había gente que iba pasando de casualidad. Sí. Y usted imagínese cómo Dios hace las cosas, que en ese momento histórico, ellos por ahí van pasando. Sí. Interesante también, Sí, y como que su primer contacto con Monseñor Juan fue en ese momento. Impresionante. Y también ellos comentaban después que les había cambiado la vida haber estado en ese momento. Impresionante. Un flash. Pero bueno, continuemos porque... entonces ahí, se dieron las misas exequiales, fueron muchas misas, pero hubo tres principales que fueron transmitidas. Y también autoridades eclesiásticas, el cardenal de Sao Paulo, el cardenal Damasceno, el obispo del lugar también. Ellos celebraron una misa especial, también fueron a rendirle ahí sus homenajes a Monseñor Juan. Y después dieron una entrevista y de verdad que era impresionante lo que decían también ellos.
elogiando toda la obra de Monseñor Juan, todo lo que él había hecho por la iglesia y sobre todo elogiando algo muy interesante que era su fidelidad a la iglesia. Qué impresionante. Que a pesar de todo lo que pasó, porque como todos los santos sufren persecuciones, sufren calumnias, sufren de todo tipo de ataques del demonio y sus secuaces, pero Monseñor Juan siempre firme y siempre muy claro en que la fidelidad a la iglesia es algo que no se negocia. Exactamente. Mismo aunque usted sea perseguido por la propia iglesia, a veces, lastimosamente. Qué bárbaro. Y todos coincidían con eso, ¿no? Porque fueron muchísimas autoridades las que enviaron también sus condolencias. Sí. Y tanto del orden, pues obviamente civil, como del orden religioso. Sí. Y todo el mundo como que era unánime en decir eso, la fidelidad de Monseñor. Así es, exactamente. Qué bárbaro eso. La fidelidad y después también todo el legado que él dejó, que ahora está en nuestros hombros, digamos, ¿no? Exacto. Pero que todo porque él... Me acuerdo que un obispo, no me recuerdo ahorita cuál, que él decía, porque este árbol que plantó Monseñor dio muchísimos frutos, pero muchísimos. Pero ahora va a dar más todavía. Sí. Ahora va a dar muchos más frutos. Pero bueno. Y bueno, se dieron estas misas y después se dio la misa de entierro, ¿no? Que todos ustedes, la última. Algunos habrán podido ver. Si no la han visto, la recomiendo mucho que la vean porque todo lo que es el ceremonial de enterrar a una personalidad, a un sacerdote como Monseñor Juan, el amor con que se hizo, la homilía, hablando de la amistad, de la verdadera amistad entre un fundador con sus hijos. Eso fue muy bonito. Fue muy bonito. Y se dio pues la sepultura de Monseñor Juan también, momentos emocionantes, inolvidables. Pero antes de terminar la primera parte del programa, yo les quería comentar un flash que yo tuve y que incluso se lo fui a comentar al sacerdote que celebró la misa, el padre Rodrigo Fujiyama, que esto ya fue posterior al entierro de Monseñor Juan, fue antes de regresarnos. Él celebró una de las después de los primeros días sin Monseñor entre nosotros. Y él decía, mira, yo les voy a hablar con vocabulario de hijos, no vamos aquí con cosas términos teológicos, canónicos, que son cosas que nos interesan mucho, pero ahorita vamos a hablar de corazón como hijos. Entonces, ustedes imagínense que Monseñor Juan llega al cielo y se reúne con todos los otros fundadores, ¿no? Y el Día de Todos los Santos, los fundadores se juntan y cada uno empieza como que a mostrar todo lo que consiguió su obra. Entonces, por ejemplo, él daba San Benito empieza a mostrar la Europa, Occidente, la civilización, ¿no? Los monasterios. Sí. Después San Bernardo, él hablaba de los templarios, como la expansión que tuvieron, la lucha que tuvieron, reconquistar Tierra Santa. Después los franciscanos, todas las misiones, todo el espíritu de pobreza, los jesuitas, ¿no? En todas las áreas intelectuales también, las misiones que hicieron. La lucha contra los protestantes. Sí. Y él decía, a las tantas, llega Monseñor Juan y están todos los fundadores junto con él viendo toda la obra que Monseñor Juan hizo. Y ellos quedan impresionados. Oiga, pero la cantidad de cosas que usted consiguió, impresionante. Seguramente usted tenía los mejores elementos, colaboradores. O sea, tenía unos sacerdotes y unos religiosos que eran impresionantes, eran unos santos también. Y ahí el padre decía, pero imagínense que ellos empiezan a analizar un poco a las personas en la ceremonia de entierro y los ven a ustedes aquí, que éramos todos nosotros, y se empiezan a dar cuenta que hay uno que es tuerto, otro que es sordo, otro que es paralítico, en el sentido espiritual, ¿no? Y él dice, oiga, pero los santos dicen, pero ¿usted cómo consiguió tanto con semejantes mequetrefes, por así decirlo? Y él explicaba eso. Y esto, justamente, Monseñor Juan, haber conseguido todo lo que consiguió y con nosotros, eso hace parte de la gloria de Monseñor Juan. Claro. Eso hace parte de la grandeza de la obra de él. Entonces él decía, ustedes no piensen más en lo que pudieron haber sido, en lo que fueron infieles, en lo que dejaron de hacer. Piensen a partir de ahora en el futuro y cómo Monseñor Juan va a estar con cada uno de nosotros y cómo la relación con él va a ser diferente y cómo la presencia de él va a ser constante. Y yo les confieso que la prueba que yo había tenido cuando Monseñor Juan murió, que era eso, yo, ¿por qué yo no fui esto? ¿Por qué no fui mejor? ¿Por qué no cambié tal cosa? ¿Por qué no lo amé más? En ese momento se me desapareció. Claro. Fue como un exorcismo. Qué impresionante. Y como que una comprensión de que, claro, ahora todo había cambiado y que era un nuevo comienzo en la vida espiritual, en la vida religiosa. Y que del lado de Monseñor Juan y con su presencia constante, pues todo iba a ser diferente.
Así bonito. que, me acuerdo, yo fui y le agradecí al padre, mire, yo de verdad que usted me exorcizó con lo que acaba de decir. ¿Sabe que muy bonito? Porque Monseñor Juan decía que él iba a dirigir la obra a través de la liturgia, ¿no? Sí. Y justamente... Esa liturgia era de eso. La de hoy también... Que había hecho un banquete y nadie quiso ir. No, era la de que tenía un buey y que tenía que... Exactamente. Tenía que probar la... Pero en fin, el punto es que como que en cada liturgia uno siente como que un se mensaje, aplicaba como que algo aplicable. Sí, impresionante. No, y después como también coincidían en las primeras misas con la solemnidad de todos los santos y tal, las lecturas del Apocalipsis y todo, era increíble, era ir aplicando a la vida de Monseñor. Nada ocurre por casualidad. Porque es la vida de todos los santos, es así, Dios tenía eso. Se configura el Evangelio. Dios tenía planeado eso desde toda la eternidad. Y una cosa interesante que la primera misa, Monseñor murió en la solemnidad de todos los santos. Y la última misa de las exequias fue el domingo. Y el domingo en Brasil se festeja, se pasa la fiesta al domingo, la solemnidad de todos los santos. O sea que él falleció en el día de todos los santos y la última misa es también la de todos los santos. O sea que es como que hay alguna duda, digamos. Sí. Entonces, otra cosa interesante, o sea, fenomenal, que ocurrió también con él, Monseñor Juan había hecho su primera comunión el 31 de octubre. Eso es muy un 31 de octubre. Y la última comunión de su vida, que recibió en su vida fue el 31 de octubre. Eso también, es como un periplo, sino que... Una vida completamente eucarística. Eucarística, exactamente. Después también murió un primer viernes de mes. Sí. O sea, no sé, como que tantas cosas, ¿no? Una señora, una de las santas así, fans en el canal, me escribe, estamos hablando con mi hijo y es impresionante cómo Dios hace bien las cosas, porque muere un viernes, que es primer viernes de mes, Sagrado Corazón de Jesús. Y él que consagró toda la obra al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana, primer sábado, ya se va al cielo, porque la Virgen dijo que se vaya al cielo todo. Y dice que no, yo creo que ya está en el cielo. Sí, tiene toda la razón. Pero increíble que como todas cosas son todas, cosas de los santos, llenos de esas cosas, esas pequeñas cosas o grandes cosas que hablan mucho, ¿no? Sí. Hablan mucho al alma y que no dejan duda, ¿no? Exactamente. No dejan duda de esa predilección y de ese amor de Dios por él. Pero bueno, si les parece, hacemos una pausa cortita y regresamos contando pues ya un poco algunas gracias que hemos tenido en nuestra vida con Monseñor Juan. Porque, como siempre decimos, si estamos aquí ahorita es porque Monseñor Juan pues nos ha sustentado durante todo este tiempo y nos ha conquistado para esa obra maravillosa que son los heraldos del Evangelio. Así que no se muevan, no se despeguen, ya regresamos. Comienza bien la mañana con los heraldos del Evangelio de El Salvador. Los lunes a las 7 de la mañana, los podcasts Salve María. Y los jueves a las 7 de la mañana, la charla de formación con los heraldos. Recuerda, comienza bien tu día con los heraldos del Evangelio. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de este programa especial de nuestro podcast Salve María con los heraldos del Evangelio, hablando de Monseñor Juan. Estábamos contando todas estas gracias que hemos recibido en estos días de sus funerales, después ya nuestro regreso y bueno, cómo Monseñor Juan pues cambió nuestra vida. Y ahorita, para seguir con esta segunda parte del programa, me parece muy interesante que podamos compartir pues quizá algunas gracias especiales que todos hemos recibido con Monseñor Juan, especiales en conjunto y también particulares, ¿no? Porque la relación de un fundador con un hijo espiritual pues es personal. Claro, es personal. Él conquista de forma personal a cada uno. Y quería preguntarles quizá a los dos, y yo también pues contaré después, ¿cuándo y cómo conocieron a Monseñor Juan? ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese primer encuentro con él? Quizá el hermano Fernando, que es aquí el más veterano. Ya no me acuerdo. Bueno, no, yo conocí a Monseñor en el 85, 1985. Entonces ya es bastante tiempo. Y Monseñor tendría en esa época 44, 45 años, más o menos. Porque ¿qué pasa? Que un grupo de argentinos fuimos a conocer al Dr. Plinio, ¿no? Al señor Dr. Plinio, y éramos unos 20 más o menos. Fuimos con una microbús, tal, y ahí fuimos, y ¿qué pasa? Que Monseñor en ese entonces era el secretario personal del señor Dr. Plinio, ¿no? Claro. Y sí, yo me acuerdo que entonces ahí conocimos a Dr. Plinio, fue también otro
flash impresionante y tal. Pero me acuerdo que en una reunión que hacía el doctor Pliño, que se llamaba reunión de recortes, la hacía los sábados, era porque él comentaba los recortes. Las noticias. Las noticias. Se da una noticia de la semana, pero la comentaba el fin de semana y diciendo qué es lo que podía pasar en un futuro, una cosa impresionante. Bueno, pero la cuestión que ahí, en un intervalo que hubo, mientras el doctor Pliño terminaba la reunión, después atendía a unas personas, y en ese momento Monseñor Juan aprovechaba para cenar, porque terminaba tarde la reunión. Entonces aprovechaba para cenar mientras el doctor Pliño atendía a unas personas. Y ahí, entonces yo lo vi pasar ahí a Monseñor, la primera vez que lo vi. Y entonces me pareció qué persona súper interesante, porque era muy esbelto. Él siempre tuvo un porte militar impresionante. Esbelto, con un caminar así calmo, tal, y con mucha calma. Y a uno que saludaba, tal. Y yo me pregunté, ¿quién es ese señor, no? No, ese es John Cla, los argentinos, John Cla. No, ese es John Cla, ese señor John Cla, que es el secretario del doctor Pliño y tal. Y yo tuve como un flash ahí, porque aparte, él cuando era muy joven, tenía la barba era muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, entonces él inclusive se afeitaba 2 veces al día, ¿no? Porque le quedaba, si no se notaba mucho, ¿no? Pero toda la silueta así de la barba queda muy, muy marcada, a pesar de que se acababa de afeitar, ¿no? Y entonces me pareció como un guerrero medieval, así, ¿entiendes? Una persona que salía de la historia, no sé. Y ahí dije, qué interesante. Claro, yo siempre he sido muy tímido, y entonces me dio mucha pena de ir y tomar la iniciativa de saludarle. Pero como que de ese primer encuentro, siempre que había una reunión o algo, siempre lo buscaba, ¿dónde está? ¿Y por qué? Porque él, de hecho, él fue el que más que interpretó al doctor Pliño al 100%, que entendió la vocación del doctor Pliño, entendió el alma del doctor Pliño. Y realizó lo que el doctor Pliño quería. Lo que el doctor Pliño quería, exactamente. Lo que el doctor Pliño quería era una orden de caballería, una orden religiosa con tinte militar. Exactamente. Y es lo que Monseñor Juan consiguió con los heraldos, con los éremos, con el tipo humano. Con el tipo humano, exactamente. Pero entonces, ¿y qué pasa? Que él tenía una reunión los domingos, hacía una reunión que se llamaba Jour le Jour, que en francés quiere decir el día a día. El día a día de quién, del doctor Pliño. Todos los flashes que él tenía, el doctor Pliño, las cosas que el doctor Pliño decía, comentaba, él los anotaba en una libretita. Entonces él llegaba a un éremo, justamente el éremo de Prestosum, una sede, y él hacía esa reunión, ¿no? Una reunión que se llama el Jour le Jour, y abría la libretita, no, el doctor Pliño comentó esto, el lunes se levantó hasta la hora, dijo esto, Entonces eran unas súper reuniones. Y aparte porque eran reuniones interpretadas por Monseñor Juan, o sea, eran cosas de doctor Pliño, pero a los ojos de Monseñor. Entonces usted sacaba el jugo verdadero de las cosas. Y yo me acuerdo cuando había reuniones de doctor Pliño, y yo estaba así, fenomenal, tal, esto no lo entendí, ¿qué habrá querido decir doctor Pliño? Tranquilo, en el Jour le Jour, Monseñor seguramente lo va a explicar. Y dicho y hecho, pero Monseñor Juan después en el Jour le Jour explicaba lo que él se daba cuenta que nosotros no habíamos entendido bien. Entonces yo lo tomaba como que un verdadero intérprete del doctor Pliño. Y entonces siempre que usted había una reunión tal, usted miraba si estaba como que quedaba una cierta seguridad. Sí. Hoy la reunión va a estar súper fenomenal porque está el doctor Pliño que la va a dar y Monseñor Juan que va a estar ahí y que después la va a explicar caso no entendamos o no sé, va a crear el ambiente propicio para que la reunión pegue, digamos, la reunión sea buena. Y esos fueron mis primeros contactos con él. Y una vez me acuerdo que le dije, también más o menos en esa época, yo tendría mis 16 años, no sé, y ahí lo encontré en el hall de entrada de la sede de Reina María, que es la sede principal que tenían los heraldos en aquella época. Y ahí le dije, en la época, no, señor John, si yo le doy unas tecas, ¿usted me da unas reliquias? Sí, usted consigue una teca, yo le doy una reliquia. Y entonces yo fui, conseguí unas tecas, una especie de relicario, ¿no? Un relicario pequeñito, así, para llevar en el bolsillo y tal. Y entonces ahí me conseguí 2 tecas y ahí cuando lo vi, mira, aquí tengo las tecas. Ah, bueno, perfecto. Ahí se la puse, me acuerdo como ahora, él estaba de chaqueta y corbata, ¿no? La agarró así y se la puso en el bolsillo. Y ya había puesto con mi nombrecito, todo, ¿no? Y ya, Dios, la perdí. No, o sea, ¿quién no se va a acordar de que en el bolsillo cosas tiene las tecas, las relicarias y tal? Bueno, ahí volvimos a Argentina, todo, y en la Semana Santa de ese año, habrá sido en 88, no me acuerdo, creo que sí, 88, de repente me llega un sobre, así, Fernando Constantini, no sé qué, éremo del Pilar, ¿no? La sede se llamaba Virgen del Pilar,
Y ahí yo... Y le había conseguido las reliquias de los santos, ahí le había conseguido la reliquia de los santos y se las había montado. Sí, yo dije que él se la di vacía. Si se la di vacía, usted me la da llena. Sí, claro. Y sabe que es importante porque con esos ojos penetrantes de Monseñor. Sí, la mirada. No, es una cosa que él tiene las cejas muy gruesas, bueno, como pueden ver por la foto, unas cejas muy gruesas y los ojos marrones oscuros, pero muy penetrantes. Y yo cuando me miraba así, él miraba así, sí, claro. Y como que se confundían las cejas es la impresión que uno tiene de Njorra, ¿no? Y como que usted se ve así imbuido por esa mirada. Y ahí me llega el sobre y ahí toco así antes de abrir, ¿no? Qué raro. Lo abro y eran las dos tecas. Y yo las dos reliquias, las dos primeras reliquias que tengo de relicario con reliquias, fueron dadas por Monseñor. Qué fenomenal. Y las tengo aquí. Las andas siempre. Siempre las ando, qué fenomenal, sí. Qué gracia. Muy impresionante. Ahí, hermano Juan Andrés, ahí, ¿usted cómo fue? Bueno, mire, la verdad que yo no creo que haya alguien que no se acuerde de ese primer contacto con Monseñor Juan, porque es algo que marca la vida. Como usted decía, un fundador tiene una relación con sus seguidores, con sus discípulos, con sus hijos, que es fuera de lo común. Ellos participan de la gracia capital, o sea, de la cabeza, y es una relación padre-hijo. No sé, es que es difícil explicar porque la relación padre-hijo física humana es una imagen de la espiritual. Da una ¿no? cierta idea, pero no... Ajá. Y entonces, o sea, por lo menos yo nunca me voy a olvidar de la primera vez que crucé la mirada con él. Fue un 13 de diciembre del 2004. Habíamos viajado a Brasil con un grupo éramos 12 de Guatemala que íbamos a estudiar en la academia que teníamos allá y íbamos a conocer a Monseñor Juan. El motivo del viaje era irlo a conocer, obviamente pues eso incluía toda la formación y tal. Y ese día 13 de diciembre iba a haber una ceremonia muy especial, muy bonita y todos nosotros teníamos un uniforme rojo. Y claro, éramos los únicos que teníamos ese uniforme, entonces nos pusieron en un lugar como, no diría privilegiado, pero a decir verdad, sí, también. Destacado, sí, un lugar destacado. Destacado, como para que estuviese todo por bloques, ¿no? Entonces aquí los de hábito con capuz, aquí los de hábito sin capuz, tal, y aquí en la lateral uniforme. Los de uniforme. Interesante. Ahí todo el mundo, bueno, por lo menos yo tenía una ilusión enorme de conocerlo. Y andaba viendo para todos lados a ver si lo veía. Sabía que Monseñor Juan usaba en aquella época, no eran todos los sacerdotes, bueno, ni habían sacerdotes en los heraldos, solo algunos usaban el hábito marrón. Y yo cada vez que veía un hábito marrón, ¿será que es él? No es él, no es él. No, ahí me dijeron, no, es el que tiene dragona. Bueno, entonces me quedaba viendo y de repente... llegó Monseñor. Ya, solo con su llegada recuerdo que el ambiente cambió. Era un ambiente de una alegría que no consigo poner en palabras. Bueno, ahí Monseñor Juan pasó por todo el corredor central, llegó hasta adelante y antes de la ceremonia comenzó a decir unas palabras. Nosotros estábamos a su derecha. Y él, viendo para todo el auditorio, comenzó a decir las palabras introductorias para la ceremonia y de repente se vira para donde nosotros estábamos y claro, destacaba por el uniforme rojo y ahí Monseñor para de hablar, levanta las cejas y dice, ¡Salve María! Y yo creo que nos vio a todos, pero yo sentía como si estuviese viendo a mí. Exactamente, sí. Y me había levantado las cejas a mí. ¡Salve María! Gritamos con todas nuestras fuerzas. ¡Bienvenidos! Y ahí continuó dando las palabras. Después de eso, de haber dicho las palabras, devolvió el micrófono y nos fue a saludar. Y ahí lo saludamos, todo. Y bueno, ese fue como que mi primer encuentro. Inolvidable. Yo creo que espero, cuando esté cerrando mis ojos para este mundo, todavía pues pueda haber esa mirada. Qué fenomenal. Que hasta ahora lo ha sustentado en su Exactamente. vocación. Bueno, y pues si les interesa también les cuento el mío. Por supuesto. Que fue en el año 2000, me acuerdo, en junio del año 2000, que de Colombia, los heraldos de Colombia, fuimos hasta Quito, Ecuador, porque estaba viendo un congreso eucarístico en Quito, o en Ecuador, sí, en Quito, y Monseñor Juan iba a llegar con todo el coro y la orquesta internacional. Entonces
para aprovechar a participar del Congreso Eucarístico y para conocer a Monseñor Juan, pues los heraldos pues organizaron ese viaje y nos invitaron a un montón de jóvenes que estábamos ahí. Y también uno iba con esa ilusión de conocer a Monseñor Juan, tanto que le habían hablado, las cosas que contaban de él, que tenía discernimiento, que podía ver las almas, que daba unos consejos que eran impresionantes, que era como si lo conociera toda la vida. Entonces uno iba con esa idea mítica de Monseñor Juan, en la época del señor John, ¿no? Que él dirigía el coro, ¿no? Entonces era un flash. Y me acuerdo que llegamos a la sede de Quito, una sede que creo que hasta ahora la tienen, una sede muy bonita, una casa con un súper jardín. Y habían hecho todo un plan de que el día anterior, antes de conocer a Monseñor Juan, habíamos hecho todo un plan de que cuando él llegara en el carro, hacer como una especie de fila. Sí, de fila por lado y lado para recibir al carro de Monseñor Juan, saludarlo, para que pues, él viera que había un montón de gente que lo quería conocer y esto. Eso fue el día anterior. El día que íbamos a poner en práctica lo que habíamos practicado, Monseñor Juan, como siempre hacía, nos dio una sorpresa y llegó antes que nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya Monseñor Juan estaba en la sede y estaba en la capilla. Entonces todo el mundo llegó corriendo así, oiga, silencio, porque Monseñor Juan está en la capilla. Entonces, si quiere, entren y véanlo y ahí ya, él está ahí para ustedes, no sé cuánto, ahí lo pueden conocer. Entonces, claro, nosotros entramos así a la capilla y Monseñor Juan estaba mirando el Santísimo y entró un montón de gente y Monseñor Juan no quitó la mirada del Santísimo. Entonces él estaba inmóvil así, estaba rezando algo, estaba pidiendo algo y ese fue el primer flash que yo tuve. Oye, impresionante este hombre. O sea, no se distrae con nada, está frente al Santísimo, está lo más importante primero. Y éramos un montón y Monseñor Juan ni movió un músculo, digamos. Increíble. Después ahí él terminó de rezar, me acuerdo, salió y nos fue saludando uno por uno. No. Qué impresionante. Uno por uno. Entonces todo el mundo le daba la mano, le besaba la mano o le pedía que le diera un coscorrón, que le diera alguna muestra así de afecto, de cariño. Y ahí, claro, yo quedé flechado completamente. Pues sí, a ese hombre eucarístico, a esa bondad que nos manifestó, ese dominio de sí, ¿no? Porque cualquier otro diría, silencio, cállense, no ve que estoy rezando. No, nada. Y muestra la santidad, porque cualquiera otro que no fuese santo, los que están atrás vinieron por mí. Sí, exactamente. Me quieren saludar. Sí. Entonces, ¿qué tal? Ya salgo, ¿eh? Sí. No, él... Exactamente. Él tenía todo muy claro. Y después sí, claro. Y por eso traía tanto. Y me acuerdo que, bueno, en ese viaje tuvimos un montón de contactos con él, porque claro, eran presentaciones y siempre que acababan las presentaciones, Monseñor Juan salía a hacer apostolado con la gente, a saludar. Entonces, se hacía una fila gigante. Y yo me recordé mucho de eso ahorita viendo el cuerpo de Monseñor Juan, que de las primeras veces que lo vimos era cuando él salía de las presentaciones y saludaba a todo el que quisiera pasar. Entonces usted pasaba y daba la vuelta y Monseñor Juan cada vez que pasaba lo saludaba. Y yo me recordé de eso ahorita, viendo el cuerpo de Monseñor Juan. Fue un flash. Y fue en esa estadía también que en Ecuador que se dio la revelación del tercer secreto de Fátima. Entonces Monseñor Juan hizo una reunión súper interesante también. Éramos muy niños, muy jóvenes, no entendíamos mucho, pero marcó ese viaje y ese primer encuentro con Monseñor Juan. Así que también desde ese momento pues conquistados, flechados por esa santidad de ese hombre, ¿no? Y bueno, no sé si, porque se nos va a ir el tiempo, si quieren contar algo más, o sea, una gracia que les haya marcado su vida con Monseñor Juan o algo que quieran comentar también, compartir con la gente, no sé si el último encuentro que tuvieron o algo que les haya marcado la vida o cuando recibieron el hábito, no sé. Y ya con eso pues creo que se nos va el programa lastimosamente, pero creo que misión cumplida de haber compartido pues nuestras gracias con él. Hermano Fernando. O sea, pasa que son tantos que usted... Sí, y cómo hacer digamos, ¿cuál fue el más así? Pero yo me acuerdo cuando recibimos el hábito, por ejemplo, que eso fue en España en el 96. Sí, creo que fue en enero del 96, si no me engaño. Perdón, abril, porque fue el día de Mater Boni Concili, 26 de abril del 96. Ahí éramos 99, entre españoles, portugueses, franceses, y españoles me refiero al grupo de España, que en España estábamos los argentinos, había un grupo bastante grande de argentinos y tal. Y yo me acuerdo que fue en un convento de las Salesas.
las Semanas Salesas, de la Visitación. Y ahí estábamos, convento muy lindo, una iglesia muy bonita. Es la capilla de ella, pero es bien grande, es una iglesia prácticamente. Uno piensa en capilla, ¿no? Pero una cosa bien grande. Y ahí estábamos, señor Juan, habían puesto, en fin, todas las túnicas, los escapularios, tal. Y yo me acuerdo que él le dio una lista de los que iban a recibir hábito. Y estaba el hábito como son ustedes, sin capuz y con capuz. Y entonces ahí me acuerdo que ahí y yo rezaba, que yo quería decir con capuz, obviamente, ¿no? Y ahí yo rezaba. Y ahí Monseñor Juan dio la lista y Fernando Constantín, no, sin capuz. Ahí, Y ahí un padre, o actualmente padre, en aquella época era padre, que era, por así decir, más encargado de nosotros, le dijo, mire, en la época también, don Juan, Monseñor, Fernando Constantín sin capuz, pero todos estos que están aquí, que usted dijo que sí, con capuz, son de la misma edad que él, son del mismo grupo de él y van a recibir con capuz. Entonces, no sé, no daría. Pero pasa que es tan pequeñito. Es tan pequeño. Y como que me da raro un pequeño con capuz, ¿no? Pero meten con capuz que era una persona ya, ¿no? Provecta y no sé qué. Y ahí, bueno, venga, con capuz. Ahí esa persona me lo contó, ya para mí fue una gracia. Y cuando fue la recepción de hábito, ahí, y me tocó, fue mi vez, mi oportunidad, ahí le dije, Monseñor, usted me puede dar un consejo. Y ahí la misma mirada, esa mirada que, ¿no? que se confunde las cejas con los ojos, que usted siente que le envía hasta los riñones. Y él le dice, yo le digo, dice, sí. Pero no que, a ver, un consejo, a ver, vamos, no, claro. Empieza. Y me acuerdo, lo voy a decir porque es muy interesante, él me dijo, yo veo que usted se deja llevar por las cosas pequeñas, algunas pequeñas, ¿no? Por las cosas pequeñas. Y nuestra vocación es de grandes horizontes, es de cosas grandiosas. Usted no se puede dejar llevar por cosas pequeñas. Entonces lo que recomiendo es que usted rece mucho esta oración. Y es esa de la oh corazón sapiencial y marco de María, que nuestras miradas estén siempre estén vueltas hacia las cosas celestiales. Qué interesante. Y ahí eso es un super flash. Y ¿puedo contar el último? Sí, claro. Y ahí, porque eso fue en Roma, cuando fue la aprobación pontificia, Monseñor Juan llegó, estamos ahí, gracias a Dios, en Italia. Yo vivía en Italia en ese entonces, y estamos en Roma. Ya había llegado Monseñor Juan con todo el contingente, un montón de heraldos por todos lados. Y usted llegaba un autobús público, un microbús público, bajaban heraldos. Llegaba el metro lleno de heraldos, o sea, heraldos por todos lados. Usted abría la puerta de un restaurante y ahí ve heraldos. Y bueno, pero ahí fuimos como Señor a ver el Coliseo. El Coliseo. Y yo no estaba hospedado con el conjunto de Monseñor, estaba en otro lugar, y que también tenía sus horarios y tal. Pero fuimos con Monseñor a recorrer el Coliseo, después la cárcel Mamertina, que es donde estuvo San Pablo y San Pedro presos en Roma y tal. Y Monseñor contando, él cantando, iba con el coro, ¿no? Entonces cantando. Fuimos también a la iglesia de, no me acuerdo, es una santa, una basílica que está cerca de Santa María la Mayor, que es donde está la columna de la flagelación. Entonces ahí cantamos delante de la columna de la flagelación. Cantaron, ¿no? Y lindísimo, polifónico y tal. Ahí llegó un momento que estábamos afuera ya, me acuerdo que como si fuese estaba el Coliseo así, y estábamos como Señor, y ahí yo le dije, estaba el Padre Pedro, ¿no? Y entonces dije, en ese entonces, señor Pedro, y dice, mire, señor Pedro, me tengo que ir porque como estoy hospedado en otro lugar, de aquí un poquito va a ser el almuerzo, y si no llego no hay almuerzo y tal. No, vaya, pero despídase de San John. Y yo muerto de vergüenza, no, ¿cómo voy a despedir de él? Porque despídame usted de él. No, despídase de él. No, él me empujó, yo estoy ahí. San María, San John, yo tengo unos horarios, qué pena, tengo que irme. Salve María. Y eso fue un super flash, porque también la mirada profunda así, y me dio la mano, y cuando me dio la mano, con el pulgar de él, la mano derecha, me hizo una cruz aquí. Qué impresionante. Qué bonito. Como una bendición, ¿entiendes? Porque él se vio que yo estaba preocupado. Yo me sentía muy apenado en el sentido de vergüenza, como se dice aquí, pero apenado de pena de tener que irme del convivio de él, de tener que irme a cosas y de repente a la tarde no coincidir con él y tal, y no estar con él. Y entonces él me vio que esto estaba así, triste, digamos, triste de mil comillas. Y entonces me dio la... Y fue un flash, así, pero súper lento así, Salve María, y mirándose y con la cruz, haciendo la cruz. Eso fue un súper... Qué fenomenal. Eso valió. Ahí me fui súper contento al hospedaje, a comer.
Qué bonito. ¿Sabe que ahora que se estaba contando eso de despedidas, siempre que uno iba a Brasil, pues podía saludarlo, emocionado cuando llegaba y se despedía. Y las despedidas siempre eran súper paternales. Me acuerdo, voy a contarlas muy rápido, pero son dos. Una vez que estábamos regresando a Colombia y nos estábamos despidiendo, dos heraldos que estábamos viajando, y eran los días antes de que Monseñor Juan se ordenara diácono, solo que nosotros no sabíamos nada. Y Monseñor Juan estaba con mucha alegría. Y yo me acuerdo que terminó la reunión, terminó la misa, nos quedamos hasta que todo el mundo salió y pudimos pasar delante de él. Nos arrodillamos y Monseñor Juan, me acuerdo en ese momento, lo mismo, empieza a mirarlo, entonces están yendo para Colombia, y nos pone las manos en el hombro. Eso era un flash, sí. Y le agarra uno la cabeza y como que lo atrae para abrazarlo, y claro, y ahí se pone a llorar, y Monseñor Juan, gracias por todo, por favor, rece por nosotros, por favor. Eso fue un flash, la primera, esa me marcó mucho. Y la segunda, que fue muy, muy simpática también, no sé si ustedes se acuerdan que hubo una época en que Monseñor Juan hacía reunión en el auditorio, y para organizar la salida de todo mundo, primero salía a veces la orden primera y la orden segunda se quedaba. Entonces salía primero la orden primera, todos los carros, toda la cosa, y después salía la orden segunda. Era siempre en ese orden. Monseñor Juan siempre promovió de que no hubiese ese relacionamiento entre nosotros, ¿no? Entre santo y santo, pared de cal y canto. ¿No? Entonces siempre promovía eso, que no hubiese esos encuentros así. Pero me acuerdo que también yo estaba regresando a Colombia después de la estadía, y nos pudimos despedir de Monseñor Juan, le besé la mano, me dio una bendición, toda la cosa, buen viaje, toda. Y cuando nos estábamos yendo, después de la reunión, me encuentro con un portugués, el señor Paulo Jorge. ¿Usted está viajando, Mocorongo? ¿No se despidió de Monseñor Juan? Sí, ya me despedí. Vaya otra vez, no sé qué, no sea Mocorongo. Y lo veo que estoy, ¿será que voy? No sé qué, vaya, y ahí me empuja. Entonces me quedo yo solo en el auditorio, toda la orden segunda atrás, y yo me la sé como Monseñor Juan. Monseñor Juan, estoy viajando. Ya me despedí de usted. Y me dio un grito, ¡fuera! Y ahí, ¿qué hace Monseñor Juan cuando me da el grito? Me pisca el ojo, me da la mano, y yo se la puedo besar otra vez. Y ahí, claro, entonces como que él mostrando de que estaba enojado para mantener el orden, las normas. Pero me dio la mano, me pisco el ojo, me guiñó el ojo y le pude besar la mano otra vez, y ahí me fui. Y fue un flash también, porque a pesar de, claro, Monseñor Juan queriendo mantener así la disciplina, pero pues padre, ¿no? A pesar de todo, fue muy bonito también. Qué impresionante, ¿eh? ¿Sabes que a mí una cosa que quería contar fue cuando fue por la segunda vez a Brasil, en 2004? Tenía 14 años y yo había escuchado que un heraldo le había pedido perdón a Monseñor. Uh-huh. Y decía, contaba cómo él se había sentido, no sé, después de ese pedido de perdón, cómo había sentido tanta paz, tanta tranquilidad en su corazón. Y yo con 14 años decía, bueno, yo nunca le he pedido perdón a Monseñor Juan. Bueno, voy a ver si consigo pedirle perdón. Y en ese viaje tuvimos la oportunidad de estar con él varias veces. Y ahí dije, me voy a quedar de último, porque así me da oportunidad y tiempo de pedirle perdón. Entonces él fue saludando a todos, y cuando llegó al último, que yo me había puesto de propósito de último, ahí le comencé a hablar y le dije, Monseñor, en la época Sir John, yo le quería pedir perdón por todo. Y ahí eso que usted mencionó, él colocó las dos manos sobre mis hombros, me miró así fijamente, y le soy honesto, ni recuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero las manos, la mirada y la expresión de voz, como perdonando todo, yo me sentí inundado de afecto. Qué fenomenal. Y ahí entendí lo que había mencionado el otro hermano, que me había pues movido a eso de pedirle perdón. Interesante. Y sentí pues como eso, como que él siempre iba a estar dispuesto ahí a perdonarnos, a acogernos, a ser nuestro padre y tal. Una cosa que por lo menos a mí no sé, es de lo que más extraño, eran las cruciñas. Uh-huh. Que uno le pedía a Monseñor una cruciña y él le hacía una señal de la cruz así en como la frente. En la sí, frente. Una bendición, como un padre bendice a su hijo. Exactamente. Claro. Y esas cruciñas, recuerdo, son inolvidables, sí. O hasta los coscorrones. Sí. Recuerdo que una vez Monseñor iba a salir, solo que estaba todo el mundo en vuelta de él y no había corredor para salir. Entonces la guardia de la que hablamos en la primera parte
comenzó a abrir el corredor, ¿no? Para que Monseñor pudiera salir, porque él necesitaba salir. Y ahí yo dije, lo que voy a hacer, la guardia está adelante, preocupada, abriendo el corredor, yo me voy a poner atrás y voy a ir atrás de Monseñor Juan. Entonces fui atrás de Monseñor Juan, él tenía su dragona en el hábito, yo iba cogiendo la dragona así y rezando y como estando cerca de él, ¿no? Y iba como que viendo para abajo. Y Monseñor iba caminando y de repente veo que sus botas están viendo para mí, ¿no? Y ahí solo siento, ¡pum!, un coscorrón. Vuelvo a ver y él muerto de risa. Se da la... Y me acuerdo que hasta... Claro, no fue un coscorrón así suavecito, fue un coscorrón como Dios manda. Y me acuerdo que hasta pedí, ¡ay, que no se me quite el dolor! De recuerdo de este momento. Qué bonito, qué bonito. Fenomenal. O sea, otra cosa, no sé, también pintoresca que me acordé, y por la hora, no sé si cuento esta y si alguno quiere contar algo más, pues si no, ya nos vamos. Yo me acuerdo también, muchos habían dicho, oiga, que Monseñor una vez que estuvo en Colombia, que eso sería otra cosa, las veces que cuando él viajaba, el convivio que había, servirle la mesa, ayudarle a organizar sus cosas, llevarle las maletas, era un flash. Pero bueno, una vez me dijeron, oiga, yo era bien pequeño también, ¿sabe qué es un flash? Cuando uno le escucha el corazón a Monseñor Juan. Entonces, antiguamente, cuando Monseñor Juan iba a Colombia, muchos le decían, Monseñor, ¿me deja escuchar su corazón? Entonces, Monseñor Juan, sí, usted ponía la cabeza y Monseñor Juan le ponía así el brazo encima y usted escuchaba el corazón de Monseñor Juan. Y yo dije, voy a pedirle, a ver qué me dice. Y estando en Brasil, en los saludos que él hacía semanalmente para todo el mundo, ahí en el Salón San Ignacio de Loyola, me acuerdo que yo era pequeño así. Y me acuerdo que llega mi turno y le digo, Monseñor Juan, ¿será que me deja escuchar su corazón? Monseñor Juan me queda mirándome así y... No, eso solo lo pueden hacer los doctores. Me dice así. Y ahí me llama y ahí me deja ahí escucharlo y todo. Pero fue muy fenomenal, un flash. Bueno, yo no sé si... ¿Quieren contar algo más? Yo, ahora que me acuerdo una cosa que me pareció muy interesante, en uno de esos viajes también de Monseñor en Italia. Eso fue en el 98. Sí, 98, si no me engaño. Sí, 98. Y estábamos en Venecia con él. Pero lo bonito, lo flashoso era que éramos poquísima gente, pero poquitísima gente. Éramos 8 de la sede en Venecia, ahí en el norte de Italia. Y fuimos como señor a recorrer Venecia y tal. Y en una época que Monseñor está pasando por muchísimas dificultades, en fin, siempre la obra, ¿no?, de 0 a 5 cuesta más que de 5 a 100, ¿no? Entonces estaba en esos 0 a 5, entonces con dificultades y tal, pero siempre calmo, certeza de la victoria, todo. Y ahí de repente estábamos en la Piazza San Marco, está la Plaza San Marco así, aquí está la Basílica de San Marco y aquí está el mar, digamos, ¿no? Está el mar así. Y después estamos conversando, está el campanil aquí, el campanario, ¿no?, de la Basílica, porque está despegado, ¿no? Está la Basílica y el campanario está despegado. Y estamos así conversando con Monseñor y tal, y él como está un poco de los problemas y no sé qué, y de repente, no le miento, un barcazo gigantesco así, que se comienza a asomarse por el mar, así, ¿no? Y usted solo ve que se ve, porque aquí está el Palacio de los Dolces, entonces como que tapa, ¿no?, la visión, pero de repente ahí comienza a salir un barco gigantesco, pero una cosa brutal, una pista atlántica, así. Yo lo que me quedó en la idea de que era una cosa, pero que usted, vamos, impresionante, ¿eh? Y empieza así a pasar así, mire, Monseñor, qué impresionante, Monseñor, ¿no? Mire, qué impresionante ese barco, aquí nunca se había visto una cosa tan grande así, y de repente pasa así, y ¿sabe cómo se llamaba el barco? John Victory. Qué interesante. La victoria de John. Qué interesante. Y ahí te dice, vamos, qué fenomenal, mire, Monseñor, qué interesante el nombre. Y yo creo que esto es un flash porque estamos, como que, Monseñor, estamos... Era una confirmación para él. Una confirmación para él de que... antes habíamos ido a la Virgen a la Basílica de San Marco, y ¿te conoces? Al altar a la izquierda está la Virgen de Nicopea, que es la Virgen, Nicopea quiere decir de todas las victorias. Entonces le rezó muchísimo a la Virgen, ¿no? Vamos a la Virgen para que nos dé todas las victorias que necesitamos. Ahí salimos, y había mucha bendición en la capillita esa, porque una capilla lateral, mucha bendición había. Y cuando salimos, de repente ese barcazo así, pero como una cosa gigantesca, John Victory. Qué interesante. Y yo estamos en la victoria de... Estamos en la victoria. Que era lo que el doctor Plin le había dicho a él, que nunca iba a perder una batalla en su exactamente. Vida. Y hasta el último, se podría decir, hasta el último día de su vida, que él tuvo que enfrentar batallas de todo tipo. De todo tipo. Porque, como decíamos, el demonio siempre
perseverante en su lucha estúpida por vencer. De querer vencer a Dios. De querer vencer a Dios y a los hombres de Dios. Siempre hasta el último momento pues quiso ir contra Monseñor Juan, pero Monseñor Juan siempre incólume, victorioso, glorificado, con sus enemigos retractándose, con sus enemigos, en fin. Dios se lo llevó en un momento de auge, de gloria y de gran victoria, como ese transatlántico que le confirmó en ese momento que su obra iba a llegar hasta donde llegó. Y hasta dónde va a llegar, porque a partir de ahora, como se Juan en el cielo, que se preparen, porque esto solo va a crecer. John Victory va a ser un barquito de remos comparado con las... Si les parece, entonces, terminamos el programa agradeciéndole, primero, a Dios, a Nuestra Señora, por darnos un fundador como el que tuvimos, un hombre, y darnos la gracia de haberlo conocido, haber dado a la humanidad una persona como Monseñor. Y a Monseñor agradecerle por todo lo que él hizo por Dios, por la iglesia, por nosotros, por cada uno de nosotros. En fin, cuántos que no se han consagrado gracias a él, cuántos, si este canal existe es por él, todo lo bueno que nosotros tengamos lo recibimos de él. Como decía el cardenal Rodé, ¿no se acuerda cuando le dieron la medalla Proclesio Pontífice? Que él era de la estirpe de los héroes y de los santos. Así que gracias a Monseñor Juan por su heroísmo, por su santidad y por su paternalidad para con todos nosotros. Y como dice el título de este programa, en el cielo nos veremos, Monseñor Juan, con su ayuda. Así que terminamos por acá, rezando una Ave María, agradeciendo a Nuestra Señora por todo esto y pidiendo por mucho más, que venga muchísimo más para la obra de los heraldos, para todos los que simpatizan con la obra de los heraldos y para la gloria de la Iglesia Católica también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de todas las victorias, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.